Te guiará hasta
por su sangre limpia el pecado más vil y vacedad. Amén. Vamos a pasar a su devocional, que va a estar en 1 de Juan 1:5. 1 de Juan 1:5. Le damos lectura a nuestro Señor. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y a su palabra no está en nosotros. Amén. Esta tarde moverá su mano el Señor, su mano el Señor, su mano. En esta tarde moverá su mano el Señor, su mano el Señor, su mano. Y el Espíritu Santo
cielos, adorar con Jesús el Señor. Volaremos con gozo a los cielos, adorar con Jesús el Señor. Han pasado los días, han pasado los años, mas tu iglesia aún espera tu venida. Han pasado los días, han pasado los años, mas tu iglesia aún espera tu venida. Ven Señor, que tu iglesia aún espera tu venida. Ven Señor, que tu iglesia aún espera despertar en la otra vida y contigo morar por una eternidad. Ven Señor, que tu iglesia aún espera tu venida. Ven Señor, que tu iglesia aún espera despertar en la otra vida y contigo morar por una eternidad. Hace tiempo que se predica que Cristo viene. Hace tiempo que se predica que no aparece. Hace tiempo que se predica que Cristo viene. Hace tiempo que se predica que no aparece. Él volverá a buscar a su pueblo. Poco tiempo nos queda ya. Estoy seguro que Él volverá a buscar a su pueblo. Poco tiempo nos queda ya. Estoy seguro que Él volverá. Hace tiempo que se predica que Cristo viene. Hace tiempo que se predica y Él no aparece. Hace tiempo que se predica que Cristo viene. Hace tiempo que se predica y Él no aparece. Él volverá a buscar a su pueblo. Poco tiempo nos queda ya. Estoy seguro que Él volverá a buscar a su pueblo. Poco tiempo nos queda ya. Estoy seguro que Él volverá. A mí no, Señor, a ti es que te toca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. A mí no, Señor, a ti es que te toca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. A mí no, Señor, a ti es que te toca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. A mí no, Señor, a ti es que te toca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. Amén. Gloria a Dios. A pesar de los malestares,
podamos estar en la casa, que Dios sea con nosotros, ¿cierto? Uniendo nuestra fe en este día, ¿cierto? Para que no salgamos como hemos llegado. La palabra es fiel, la palabra es pura, la palabra es perfecta, la palabra es la que cura todo mal, dice su palabra, ¿cierto? Así que confiemos en ella. A los niños igual les vamos a pedir que aumenten la fe, ¿cierto? De que Dios puede hoy día hacer una obra en sus vidas. Y si tienen fe después de la palabra, pueden pasar al banco de humillación, acostumbrarnos, hermano. El banco de humillación es para que podamos orar. No miremos las manos que van a orar por ustedes, sino pidámosle al Señor con fe, porque Él es el que hace la obra. Nosotros todos somos instrumentos en las manos del Señor, pero el que sana es Cristo. Pero eso va a depender de su fe y también de nuestra fe, ¿cierto? Así que yo los dejo invitados. Si después alguno quiere oración, podamos todos estar orando por los unos por los otros, como dice la palabra. Así que agradeciendo al Señor este día de poder estar aquí en esta casita. Bueno, yo le doy gracias al Señor porque la mañana vinimos a la oración con mi esposo y me alegro verlos todos aquí. Falta mi hermano Joel nomás, pero me alegro de verlo a todos ustedes aquí. ¿Ves? El Señor escucha la oración. Yo le decía en la mañana al Señor, usted ponga el querer como el hacer, usted tóquele su espíritu para que sus hijos lleguen a la casa del Señor. Porque cada día que escuchamos una palabra, Dios nos bendice, nos vivifica con su palabra y nos llenamos y aprendemos a crecer, pues, hermano. Por eso Dios nos dejó de poder congregarnos, para poder crecer. Así que Dios le bendiga a todos, más encima ya vamos a salir más temprano todavía con este tiempo, ¿cierto? Así que yo anoche se me hizo así, pum, la noche. Esperé cuando cambió el teléfono y después al otro día parece que no había dormido nada. Pero tempranito andábamos con mi esposo, así que nada, tuvimos una oración maravillosa en la mañana, así que orando. Se nos pasó hasta la hora aquí orando. No lo queríamos ir después de aquí. Pero decía el Señor, así que es bueno estar orando. Así que nada, pues hermano, que el Señor les bendiga a nuestros hermanos que ven los videos. Dios bendiga a la iglesia en Valdivia, Dios bendiga a la iglesia a lo largo del mundo, ¿cierto? Que en este día se congregan, uno a cierta hora, otro a otra hora, pero en este día sobre todo que Dios obre los corazones y algún alma se salve, porque es el propósito del Señor. Así que ayúdenos al Señor, ¿cierto? Yo no sé ustedes, pero yo siento calor. Pero con todo voy a cantar igual al Señor junto a mi hija y que me ayude. Hay una alabanza maravillosa en el himnario, ¿cierto? Me gusta mucho porque ciertamente ayer la palabra nos decía, ¿cierto? Que todo viene de Él, que por Él estamos aquí, que de Él depende la salvación, de Él depende el que llega, porque no Él depende de nosotros, depende de Él. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos tocó, Él usó su Espíritu Santo para hacernos entender que éramos pecadores. Y ahora también su mismo Espíritu es el que nos va a guiar para llegar un día allá arriba. Porque cuando Jesús dijo que vendría a tomarse de sí mismo, estaba hablando de su Espíritu. Amén. Y nosotros subsistimos porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, si no, no seríamos nada. Así que por lo tanto me encanta decirle al Señor que me permita llegar, porque sé que sin su ayuda no vamos a poder, por mal. Sin su ayuda de Él. Cada día se nos hace más difícil ver cómo está este mundo y por lo tanto más difícil se hace caminar, más difícil se hace hablar del Evangelio. Cada día podemos ver cómo la gente ha ensuciado lo hermoso del Evangelio con sus malas prácticas, con falsas doctrinas, y eso hace que usted no le pueda hablar libremente a su familia porque no quieren escuchar. Porque echan, como decimos acá en Chile, a todos en el mismo saco, po. Y uno tiene buenas intenciones porque uno quisiera verlos a todos gozosos, quisiera verlos todos que se salven, quisiéramos verlos todos allá arriba. Pero depende del Señor y también del que quiere escuchar, por cierto. Así que ayúdenos al Señor siempre porque Él es el único que nos va a permitir llegar. La mayor. Yo le invito a meditar.
Dios de paz les bendiga. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad. Te vaya. Pecador, y hoy te llama Jesús, abre la puerta de tu corazón, que dio su vida a morir en la cruz, para salvar al vil pecador. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador. Haz como hicieron Andrés y Simón, cuando tiraron la red a la mar, pues al oír su precioso llamar, obedecieron sirviendo al Señor. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador. Porque tú guardas en tu corazón el que mañana tal vez pueda ser. Hazlo temprano, arrepiéntete hoy, porque más tarde te puedes perder. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre la dio en redención, para salvar al más vil pecador. Venga a la iglesia, Amén. cada uno de ustedes. Estamos en el mes de la Biblia. El día jueves comenzamos a compartir lo importante que es la palabra de Dios. ¿Alguien se acuerda el día jueves? ¿De qué se trató? Los beneficios que trae la palabra del Señor. Y fueron multitudes de beneficios hermosos. Y el día de ayer nos habló a través de la salvación. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué Dios nos llamó? Fue un corto mensaje, pero un mensaje profundo que tiene aún muchas cosas más
El propósito también, faltó allí un punto, el propósito que Dios nos llamó y para qué nos llamó. Y hoy día también el Señor los va a hablar a través de su palabra. Y como es el mes de la Biblia, así que ahí vamos a estar compartiendo. Y así que yo les aliento para que vengan. Amén. Que el Señor les bendiga. Se asustaron todos, no van a venir más a la iglesia. Pero no se asuste. Contra más uno estudia la Biblia, más se llena uno. Y como decía mi papi, yo en los sectores empecé, predicaba 5 minutitos, nada más. Y ahora, hoy día los voy a tener 4 días. Como Pablo, el que estaba discutiendo, dice, por 3 días. Bueno, como decía mi papi, estamos en el mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque se tradujo al español en el mes de septiembre. No sé si años atrás se acuerdan que yo di sobre todos los libros y vimos cuando se tradujo la Biblia, ¿no es cierto? Y la primera Biblia al español fue la Biblia del oso. Así que por eso se celebra el mes de la Biblia. Y predicar no es nada más que hablar de la palabra de Dios, es vivirla, porque ahí es cuando se hace eficaz, ¿no es cierto? En el día de hoy vamos a hablar de ella y el poder de la palabra. Así yo puse, y como decía mi papá, ese día fue el día jueves, fue el día jueves, yo estaba muy enferma. Y incluso no me podía ni levantar, me levanté muy enferma. Y mientras ellos salieron, yo dije, voy a preparar lo que Dios ya me había dado para ir a organizarlo. Y mientras leía, mientras escudriñaba, me fui sintiendo mejor y el dolor se pasó. Entonces ese es el poder de la palabra. No es cualquier cosa. Y su palabra va a estar en 2 de Timoteo. ¿Todos trajeron Biblia? ¿Todos trajeron Biblia? Porque es el mes de la Biblia, así que los que trajeron Biblia le vamos a dar un dulce. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, una palabra yo creo muy conocida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Si la han encontrado todos, le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, lo que estaba hablando mi papá, preparado para toda buena obra, o sea que con la palabra yo me puedo preparar. Y también uno como hijo de Dios o como miembro de una iglesia tiene que ir mirando cómo lo hacen los demás, cómo coordinan los demás. Aquí hay una pauta, ¿no es cierto? También cómo predican, ir sacando ideas, ¿no es cierto? Lo hilan con lo otro, pero sobre todas las cosas pedirle la ayuda a Dios, porque Él es el que da la gracia. Aquí yo busqué para que dice que toda escritura es inspirada. ¿Qué es ser inspirado? Usted se ha dado cuenta cuando los cantantes o los artistas, los que dibujan, dicen, vi esto y me sentí inspirado para crear esto. Y Dios fue eso porque Él mismo, estando, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estando ellos, saben las cosas. ¿Qué decía Jesús? Yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice o lo que yo he visto.
Como Pablo también que dijo, hay cosas que no puedo describir. Entonces, su infinita misericordia, Dios nos dejó esta palabra. Algunos quieren rebatir, ¿no es cierto? No, que le faltaron unos libros, no, que es escrita por hombres, pero dice, toda escritura es inspirada por Dios. No es que a Moisés se le ocurrió escribir el Génesis. No, tuvo que venir Dios para decirle cómo fue creado este mundo. Porque fue Moisés, por si no sabían, el que escribió el Génesis. Entonces, porque algunos dicen, ya, pero como si Moisés no estaba al principio. Pero es Dios, por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y sobre todo, usted sabe ahí, los profetas, quedó aquí palmada, ¿no es cierto?, todas las profecías que venían, que fueron en ese tiempo, las que están por venir. Y eso significa inspirado, o sea, crear algo. Y esto fue creado por Dios. Pero después nos dice que es útil para enseñar. ¿Qué es enseñar? Es instruir, doctrinar y amaestrar con reglas. Eso significa enseñar. Después dice para redarguir. Redarguir significa contraargumentar, rebatir e impugnar. ¿Y qué es lo que hace la palabra cuando alguien quiere decir otra cosa? La palabra no dice no, la palabra dice así. Eso es redarguir. Como hoy en día dicen, no, venimos del mono. Usted dice, no, la palabra dice que Dios nos creó del polvo. Y eso es redarguir. Corregir significa enmendar lo errado, advertir, amonestar y reprender a alguien. Eso significa corregir. Yo buscaba la palabra enseñar e instruir, porque muchos piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual, como dicen algunos. Supongamos, cuando usted sabe la teoría de cómo se hace el pan. ¿Han hecho pan alguna vez? Sí. La Carlita sabe la teoría de cómo se hace el pan, pero no ha hecho pan. Ha hecho queques y otras cosas, pero no ha hecho el pan. Pero la enseñanza es saber la teoría, pero el instruir es ponerlo a prueba. Por eso que yo me quedaba cuando dice que el Señor al padre le da de enseñar, pero a la madre de instruir, porque la madre es la que está más con los hijos. ¿Me entienden ahora? Por eso, porque la enseñanza es saber la teoría. Yo sé que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero lo he vivido y puedo ahora instruirlo a otro. Sé que cuando hemos pasado escasez, Dios es nuestro pastor y ahora puedo decirle a otro que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es la enseñanza y la instrucción. Son parecidos, pero no es lo mismo. ¿Ya? Para que tengan claro ahí. Entonces, enseñanza es la teoría, conocer esto, pero instruir es ponerla en práctica y haberla vivido. Eso significa instruir a otro. Por eso que le decía a Pablo, a Timoteo, que él debía todas estas cosas porque él ya las había vivido. Él ya había sido instruido desde muy pequeño. ¿Por quién? Por su abuela y su mamá. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Ahí le voy a pedir a mi mamá que me ayude a leer. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí nos confirma lo que estaba en Timoteo, ¿no es cierto? Que decía que fue inspirada por Dios. Pero aquí nos dice más allá que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que a Pedro o a Jeremías se le ocurrió escribir lo que escribieron. No, sino que los santos hombres, ¿por qué son santos? Porque están santificados en Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí también, ¿no es cierto?, nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, porque hoy en día se escuchan muchos que hablan, dice, Dios me habló, vi a un ángel, dicen otros, pero a mí la palabra me dice que hasta Satanás se disfraza de ángel de luz, que tenemos que tener cuidado. Si viene otro del cielo, de donde sea, a hablarme otro evangelio, es anatema. ¿Y cómo yo voy a saber que me están hablando otra cosa que no es lo de Dios? Con la palabra. Porque dice que tenemos la profeta más segura ahora, ¿no es cierto? Entonces igual, aquí Pedro, ¿no es cierto?, que ellos vieron cuando Jesús recibió la honra del Padre. Por eso que ellos le hablan, por eso dice que porque no os ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, sino como habiendo visto nuestros propios ojos su majestad. Por eso Pedro fue un testigo ocular de lo que había pasado con Jesús. Él vio todo, ¿no es cierto? Y vieron cuando decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Vamos a ir, y sobre todo esto va. ¿Por qué el poder de la palabra? Porque la palabra se hace eficaz y tiene el poder cuando va acompañado del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a Hechos 1, 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. Dice así, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Porque como yo les decía la otra vez cuando daba el estudio del Espíritu, muchos piensan que cuando Dios dice le voy a dar el poder, piensa que van a hacer cosas sobrenaturales, como que son más ni menos que como magos que hacen aparecer cosas. Y el poder que estaba hablando era el poder que iban a tener en la palabra. Pero el poder es de Dios. Por eso es que la palabra se hace eficaz y viva y tiene el poder cuando va acompañado del Espíritu Santo. Por eso más adelante lo hemos leído muchas veces, pero la parábola de las 10 vírgenes va con esto. Usted tiene que ir con las dos cosas juntos, si no, ¿qué dice? Nos vamos a quedar afuera cuando venga el esposo. Juan 14, del 15 al 26. Juan 14, del 15 al 26. Juan 14, dice del así, 15 al 26. si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, para que el Señor, o sea, el Espíritu Santo, more en mí, primeramente yo, ¿qué dice? Debo guardar su palabra. Porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y después en el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Y qué nos decía ayer? ¿De quién es el templo ahora del Espíritu Santo? Nosotros. Así que para primero recibir el Espíritu Santo, yo debo guardar la palabra. Y entonces el Señor Jesús va a decir, este me ama y mi Padre lo amará, dice. Y ahí vendremos a morar. Pero si usted no ama la palabra, si a usted le molesta la palabra, eso me quiere decir, ¿qué decía? El que no ama mi palabra y no guarda el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que os he dicho no es mía, sino del Padre que me envió. Así que un verdadero cristiano es el que ama la palabra. Ahí hay otro, por sus frutos lo conoceréis, el que ama la palabra de Dios. Y tiene que ir entonces, y ahí viene el Consolador y hace morada en esa persona. Vamos ahí al ladito, Juan 16, ahí al ladito, Juan 16, 13 al 15. Juan 16 del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Por eso que cuando nosotros empezamos a leer la palabra, muchas veces no la entendemos. Pero dice que cuando venga el Espíritu de verdad, ¿y quién es la verdad? Cristo, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Porque si usted da vuelta ahí la página, ¿no es cierto? En el 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, sale ahí, ¿no es cierto? Es Jesús. Entonces dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, Él no es que nos revela la palabra como uno dice. Dirán ustedes, pero ¿cómo prepararán? ¿Le copiarán a otro la palabra? No. Lo que sucede es que cuando usted empieza a escudriñar, y muchas veces a mí me ha pasado que estamos aquí en el culto y mi papá está dando un tema, pero del texto que dio viene el Espíritu y a uno lo ilumina, como dice la palabra. Y uno dice, pero esta palabra puede ir con esto otro. Y muchas veces uno está escuchando la palabra, pero yo estoy anotando a veces los textos que se me vienen a la cabeza. ¿Para qué? Para después poder preparar una palabra cuando me toque. Y muchas veces también he leído y digo, hoy podría, pero cuando estoy preparando se me cambia completamente la palabra. Pero eso es lo que hace. Pero ¿cómo yo puedo decir, venga el Espíritu y me ilumine? Es porque yo conozco la palabra, porque digo, este tema puedo ir con esta historia, porque a mí me gusta mucho dar los ejemplos. Me gusta mucho que cuando yo estoy dando un tema, supongamos como perdonar, ir con José como perdonó a sus hermanos, o como Jesús también cuando decía perdónale, no saben lo que hacen, porque así uno puede ir hilando, ¿no es cierto?, las historias con los textos que uno va buscando. Y hoy día el Google también ayuda mucho cuando uno pone una pura palabra nomás, buscar el texto y ahí sale. Pero es porque muchas veces yo soy muy cabeza de pollo y se me olvidan dónde están. Sé que está, pero se me olvida en qué libro de repente, pero pongo la palabra en Google y ahí la encuentro. Por eso que a veces cuando mi papá dice, esa palabra, ¿cómo? Yo le digo, ¿cómo es que decía? Porque pongo la palabra en Google y me va a salir. Así que por eso es que es importante primero, como decíamos, para tener el poder de la palabra, guardarla y tener el Espíritu, porque Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Por qué tiene poder?
como yo les decía y me adelanté un poquito, porque tiene la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad? Ahí damos vuelta. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no por mí, perdón. Ahí ya le estaba poniendo una S. Entonces, ¿por qué tiene el poder? Porque tiene la verdad de Jesús. Y como decía el otro texto, que Él no hablaría nada de lo que no es de Él, sino hablaría de lo que oyere el Espíritu Santo. ¿Y de qué lo oí? Del Padre. Ahora vamos a ir a Mateo. Como yo les decía, esta palabra va sí o sí con la parábola de las 10 vírgenes. Los lectores saben ahí que es Mateo 25. La vamos a leer completa, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esta parábola es lo más claro para lo que yo le estoy diciendo. La palabra no puede ir sin el Espíritu y viceversa. ¿Por qué? Porque aquí todas, el texto que le iba a después decir está en el Salmo 119, 105, que es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra es la lámpara. Y aquí me dice que las 10 tenían la lámpara. ¿Ya? Hay que tener claro que las 10 se vestían como novias. Las 10 estaban esperando, pero todas cabecearon, dicen. No dijeron las 5 nomás, no, todas cabecearon. O sea que también la iglesia, la que está esperando, igual puede haber cabecear, pero el problema es con las que insensatas, es que no tenían el aceite, dejaron apagar su lámpara. En cambio las otras tenían en su lámpara y más encima habían guardado aceite. ¿Qué pasó? Puede que no hayan guardado la palabra, no les gustó la palabra, venían a la iglesia porque simpatizaban con la iglesia nomás. Me gusta porque cantan bonito nomás. También, ¿qué dicen? No tenían el fruto del Espíritu. Porque si no tenían el aceite, eso quiere decir que no tenían el fruto. Y a mí me dice que Jesús va a venir a tomarse a sí mismo. Y si yo no tengo el fruto del Espíritu, que es el Espíritu Santo, Dios no me va a llevar. Y cuando dice que fueron a él, yo me imagino ese momento cuando sea el arrebatamiento. Muchos en ese día empezarán, tal vez los que tienen, no sé, un esposo cristiano, o algún día fueron a la iglesia, tal vez, no sé, y desaparezcan sus seres queridos, los que son la verdadera iglesia, y se pregunten, ¿dónde están? Ahora sí creo de verdad. Por eso que cuando le decía, Señor, ábrenos, más él respondiendo, de cierto digo que yo no os conozco. Siempre esa palabra cala, siempre hondo en mi corazón, no os conozco. Porque el problema es que yo puedo aquí levantarme y decir, o predicar incluso, porque dicen aquel día me dirán, Señor, Señor, hice esto, otro y todo. Pero si no tengo verdaderamente el Espíritu de Dios,
Por eso que tenemos que tener la palabra y tenemos que tener el Espíritu. Porque muchas veces, igual esa palabra cuando dice, el que piense que esté firme, más yo creo que deberíamos siempre pensar que nos falta, más que pensar que estamos súper duper, como digo yo. Porque cada día nos falta. El Señor sí, donde leíamos en Timoteo, nos pide. Porque siempre tenemos esa palabra nosotros. Nadie es perfecto. Tenemos falta. Y es verdad. Pero Cristo nos está diciendo que cuando estamos creciendo, deberíamos llegar a la perfección que es Cristo. O sea, sí nos está pidiendo perfección. No es algo de nosotros. En su palabra dice que debemos llegar hasta la estatura perfecta. O sea, sí nos pide perfección. Por eso que uno debe ir madurando y pedirle al Señor que Él nos conozca. Porque yo puedo decir mucho de aquí arriba, yo conozco a Dios, yo aquí, yo allá. Pero si verdaderamente no estoy haciendo la palabra, por eso le enfaticé lo que era enseñanza y instruir. Porque el instruir quiere decir que yo lo estoy viviendo. Yo tengo que ser hacedor de la palabra, o sea, hacerla. Yo no solo puedo decir Cristo salva, sino en mi vida yo tengo que dar testimonio que Cristo salva. Porque tengo que dar el testimonio a los de afuera, sobre todo los de afuera, porque aquí nos comportamos todos bien. ¿No es cierto? Aquí nos vemos todos lindos, nuestros trajecitos, en la faldita, bien esto, pero afuera es donde qué olor estamos dando. Porque los de afuera, y este no es cristiano y anda haciendo esto. Por eso que el Señor nos ayude. Como ya le leíamos ahí, Lucas, ahora Lucas 4 del 18, Lucas 4 del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Ya veíamos, ¿no es cierto?, en el Salmo 105 que la lámpara es la palabra. Y que decía cuando Jesús fue bautizado, ¿no es cierto? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso que el aceite es su espíritu. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, vamos a ir a Levítico, es representación ahora del aceite del Espíritu Santo, porque en Levíticos 8, del 8 al 12, Antiguo Testamento, Levíticos 8, del 8 al 12. Y luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el urín y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y los santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Hasta ahí? Sí. Ahí podemos, yo quise un poquito leer. Usted sabe después cómo ungían a los reyes, cómo ungieron a David. ¿Y qué pasó cuando lo ungieron? Vino el Espíritu de verdad, ¿no es cierto? Dice ahí en la palabra, porque en ese entonces no se decía Espíritu Santo, pero el Espíritu de verdad. Exacto. ¿Y qué nos decía? Va a venir el Espíritu de verdad, lo que nos va a llevar a toda verdad. Por eso que la palabra se confirma. Y aquí podemos ver entonces, cuando leemos la parábola de las 10 vírgenes, que el aceite es el Espíritu Santo. Porque en la antigüedad el aceite era el que se utilizaba para ungir las cosas que iban a estar en el tabernáculo o a los sacerdotes. Yo no quise poner ahí cuando después ungían, incluso hasta con sangre, en su oreja derecha, en su mano, en su pie, al sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos estaban santificados. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor? ¿Quién es el real sacerdocio ahora? La iglesia. ¿Quién es su pueblo? El sumo sacerdote es Cristo, pero dice que ahora somos real
sacerdocio. O sea, ahora nosotros tenemos que estar ungidos, pero no va a venir y que nos van a echar en la montonera de aceite como lo hacían en la antigüedad, no. Pero sí va a venir el Espíritu Santo con esa unción, ¿no es cierto? Vamos a Hechos 10. Hechos 10 del 37 al 38. Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Era hasta el 38, pero no importa. Yo sé que se emociona mi hermana Anita con la palabra. Pero eso es bueno, querer leer y leer la palabra de Dios. Pero ¿por qué quise? Porque como ungió con el Espíritu Santo y con poder, ve que ahí está, que ungió el Espíritu y con poder. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús hizo volar a alguien, no, Él sanó a los enfermos, predicó la verdad. Pero ¿qué poder más grande que transformar a alguien? Imagínese Zaqueo, ¿cómo era? Zaqueo le robaba a todo el mundo, porque encima él era el jefe de los publicanos. O sea, él tomaba su parte, más encima la parte de todos los demás, y más encima ahí hacía de todo. Entonces usted se puede imaginar, por eso que dice que después le devolvió cuadruplicado lo que había robado. Díganme que ¿quién no hace eso que solo Jesús? Que un ladrón diga voy a devolver todo lo que he robado. O ahí en la cruz, cuando el ladrón también estaba y reconoció que solo en Cristo podían, ¿cómo podían injuriar a Jesús? Si él sabía que ellos habían hecho mal, pero él no, que Jesús era inocente. Por eso que dice, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, por eso que siempre, cuando usted ve así de repente, no, venga, aquí el poder, y como ponían algunos, aquí hay una línea, dicen algunos, pase o toque el pañuelo ungido y todas las cosas, usted vea qué es lo que hacía Jesús. Aquí me dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Usted vaya a leer los evangelios y así va a saber que le están mintiendo cuando vea videos por ahí o le digan, no, que acá viene el de la unción y trae aquí y te echa para atrás y toda la cosa. Claro, trajo agüita del río, hay que comprársela del río Jordán, y algunos también ahora andan con los paños santos y que lo fueron a ungir no sé a dónde. Andan igual que cuando vendían antes unas cruces que venían supuestamente de la cruz de Cristo y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿usted cómo puede salir del error? Con la palabra. Porque lee los evangelios y va a saber cómo se comportaba Jesús, cómo era Jesús, qué es lo que hacía. Simple, nada más que eso. Leer los evangelios, y si quiere leer más allá, desde el Génesis en adelante siempre se habla de Jesús, porque el ángel de Jehová era Jesús. Por los hechos que se habían, porque cuando aparecía el ángel de Jehová, se arrodillaban delante de él. Pero si usted se va al Apocalipsis, pero algunos decían, no, es que un ángel nomás, po. Pero si usted se va a Apocalipsis, Juan también se arrodilló delante de un ángel, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, porque era consiervo suyo. O sea que los ángeles nos ven como consiervos. ¿Por qué? Porque servimos a Dios. Entonces le dijo, levántate, que no hiciera eso, porque no debía adorarlo a él.
Pero en cambio, cuando vemos en la antigüedad, cuando se posó el ángel de Jehová delante de Josué, él sí le adoró. Cuando se posó donde Gedeón sí le adoró y le hizo un holocausto, y él lo permitió. A Abraham también. A Jacob también. ¿Ve? Hay mucho ahí para investigar. Por eso es que la Biblia tiene respuesta para todo. Usted no se deje engañar, vaya a la fuente confiable. Es como cuando a usted le quieren vender que en la historia de Chile pasó algo o en la historia de África, usted va a leer, pues no queda con lo que dicen algunos. Los historiadores son así, los que estudian la historia, les gusta, van a leer, van a ver lo arqueológico, van a profundizar y no se quedan como con lo que dijo. Cuando dicen que ellos ven a veces hasta tienen que haber como 10 testigos para poder decir que es algo verídico, algo histórico. ¿Por qué cuando empezaron a buscar los papiros antiguos de la Biblia, cómo ellos ven que son de verdad? Ahí dicen que hay las copias que hay más de 5.000 copias de los evangelios. En cambio, los de la Odisea o la Ilíada, no sé cómo esa obra que se llama, hay 125. Entonces ellos ven que es verídico lo que se escribió. Y por eso ven que es verdad. Y buscando todo lo arqueológico y todas las cosas, se confirma que tal ciudad estuvo aquí, lo que dice la Biblia. Esta ciudad no se puede construir aquí, hay una parte donde está todo quemado. Y dicen, aquí debe haber estado Sodoma y Gomorra. Así que por eso que siempre lo confiable es la Biblia. Juan ahí en 16, donde habíamos leído, pero un poquito antes, del 7 al 11. Juan 16, del 7 al 11. Juan 16, del 7 al 11. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén, hasta ahí. Por eso que con lo que habíamos leído en Hebreo y ahora en Juan, podemos ver, ¿no es cierto?, que la palabra es viva. Porque Jesús no mandaría al Consolador, porque lo habíamos visto ya el otro día cuando hice el estudio del Espíritu, que el Espíritu es el que convence de pecado, no nosotros. Pero nosotros sí predicamos, supongamos cuando salimos y decimos, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Son textos que siempre se dicen en las calles cuando se predica, ¿no es cierto? Pero ¿cómo la gente va a decir, hoy Dios me ama? Van a empezar a decir, y va algo como a carcomer, ¿no es cierto?, en su cabeza, en su corazón. Es porque va a venir el Espíritu. Porque hay gente que lo ha escuchado incluso dentro de la iglesia y no lo entiende todavía. Pero cuando viene el Espíritu, Él es el que convence de pecado. Es el arma más poderosa. Vamos a ir a Efesios. Efesios 6. Me faltó un texto, por eso yo decía, pensé que habíamos leído Hebreos. Antes de leer Efesios, Hebreos 4, 12 y 13. Sí, si alguien lo tiene, lo lee. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me faltaba ese. Por eso que Jesús dijo que Él no había venido a juzgar al mundo, sino ya tenía quien lo juzgara, su palabra. Pero la palabra es Él mismo, porque Él es el que va a estar como juez. Y por eso que la palabra, cuando leíamos, yo
era después que había que leer Juan 16, pero no importa, no altera el resultado. Por eso que es viva, porque tenemos al Espíritu. Y la verdad, la palabra de verdad es Cristo. Y por eso que es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que todo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra se está leyendo, a mí me pasa que muchas veces cuando leo la palabra y digo, ¡ay, pero esto es tremendo! Y me corren mis lágrimas, sobre todo cuando leo los evangelios y en las últimas partes, cuando ya el consumado es, y todo ese párrafo es impresionante, porque digo, ¿cómo Cristo nos amó de tal manera? Y digo, ¿y cuántas veces nosotros somos mal agradecidos o no somos obedientes? Por eso que la palabra es viva, porque nos carcome, como yo les decía. Si estamos en pecado y la escuchamos, algo empieza ahí a carcomer. No hice bien. O no le ha pasado cuando usted ha dicho algo o ha pensado algo. Ay, esto no estaba bien. No debí hacerlo. No debí pensarlo. Porque aquí, ¿qué me dice? Porque algunos dicen, no lo dije. Disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que nosotros al frente de la palabra, o sea, al frente de Cristo, estamos desnudos. Y Él en ese día va a desnudar todas las cosas, va a sacar todo a la luz. Amén. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, absoluto, porque dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Por eso que en el tribunal igual nos van a retar. Vamos a estar salvos, pero nos van a retar. Porque dice si hicieron bien las cosas o no las hicieron en el cuerpo. Pero ojalá nos reten ahí, en el tribunal de Cristo. Porque en el trono solo dice que van a estar los muertos. Y usted muerto sabe que es espiritualmente. Ojalá Dios nos juzgue en el tribunal de Cristo. Que el Señor nos ayude. Ahora sí, a Efesios 6, 17. Del 10 al 20. Vamos a leer completa ahí la armadura de Dios. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. ¿Por qué quise que leyéramos todo? Yo una vez di igual el tema de la armadura de Dios. Si usted ve, la gran mayoría todo es para resguardarse de un ataque. Todo. Pero solamente la parte que dice, el 17, dice tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero antes dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y si usted se da cuenta, todos son para proteger ciertas áreas, ya sea la cabeza, el corazón. Ceñir los lomos es estar preparado para partir. Ya lo hemos visto en otras predicaciones, ¿no es cierto? Pero aquí la única arma que el Señor nos da es la palabra, para poder redarguir. Con la palabra podemos contraatacar. O sea, es la arma más poderosa. Pero ¿cómo se puede hacer? Como decía, es viva y eficaz si yo tengo el Espíritu de Dios. Porque si cuando venga el enemigo me empieza a meter en mi cabeza cosas, y yo en vez de decir, no, yo creo lo que dice la palabra, y empiezo a citar la palabra. No sé si alguna vez han visto el cuarto de oración.
es una palabra, ¿no es cierto? Una película, perdón, que es sobre la oración. Y es una viejita que le enseña a otra mujer más joven a cómo guerrear porque ella está pasando una dificultad en su matrimonio. Pero ella de primera es que quería como pelear ella sola nomás, pues, y quería hacer, pero, ¿no es cierto?, la hermana ahí le enseñaba cómo orar y dejar que Cristo sea el que pelee por nosotros, no nosotros. ¿Y por qué? Porque esto no es que yo voy a ir a pelear con una espada con el enemigo, no, la espada es la palabra, ¿qué nos dice? Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo teniendo la palabra, que también nos dice, someteos a Dios y el diablo huirá. Esto es todo tener la fe de Dios y creer, ¿sí? No. Dale nomás. 2 Corintios 10, 3, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde leíste? 2 Corintios 10, 4 y 5. Ya. Ahí, ¿no es cierto?, nos confirma la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía, hay que someternos a Cristo nomás. Y es eso, y tener la palabra. Porque el mayor ejemplo es Jesús. ¿Qué pasó cuando el enemigo quiso tentarlo? Vamos a Mateo 4:4. Jesús nos dijo muy pocas palabras. Lo dejó más que hablar al otro, pero él con una simple palabra, y el enemigo tuvo que huir. Dice así: él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted se da cuenta de cuando dice tentación de Jesús, yo le hubiera puesto, tal vez, si supiera hebreo, tal vez, ¿qué diría lo original? Yo le hubiera puesto: quisieron tentar a Jesús, porque Jesús en ningún momento fue tentado, él no cayó en la tentación. Pero si usted se da cuenta, cuando lee ahí Mateo 4, Jesús habla muy poquito, porque aquí en mi Biblia está en rojo. Más Satanás fue el que habló, pero Jesús, corto y preciso, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y después en el 7 le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y después en el 10 le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le dijo solamente esas palabras y el enemigo tuvo que huir. Así que por eso es que nosotros tenemos que tener la palabra en nosotros. Porque ¿cómo vamos a guerrear si yo nunca abro la Biblia? Si la abro con suerte cuando vengo a la iglesia. Y se imagina si yo vengo una vez al mes a la iglesia y esa vez es la que yo abro nomás. ¿Cómo el Espíritu va a estar en mí si a mí no me gusta la palabra? Ya lo hemos leído. Todo lo que dijo Jesús: el que ama mi palabra, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Yo debo amar la palabra. Yo no puedo leerla solamente aquí cuando el hermano empiece y listo, nada más. Yo en mi casa igual tengo que abrirla. También tengo que orar. Tengo que meditar en ella. Pero eso es de cada uno. Yo no puedo obligarlo a usted que lo haga, ¿no? Eso es de cada uno porque la salvación es personal. Salmo 119. No lo vamos a leer completo porque usted sabe que ahí habla todo de la palabra. Pero vamos a leer del 9 al 11. Dice Salmo así: 119. ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuevamente, era lo que yo le decía, para poder, ¿no es cierto?, salir victorioso. Ahí nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y después dice: y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, la palabra nos ayuda para saber que no debemos pecar. Y por eso que dice que ¿cómo limpiaremos nuestro camino? Porque no solamente el joven, todos nosotros, es con guardar su palabra. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Santiago
4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahí estaba lo que yo les decía. Y ahí, si usted lee el 4 de Santiago, dice la amistad con el mundo. Y ahí le empieza a hablar, después en el 4 dice, oh, almas adúlteras, ¿no es cierto? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y por eso que después mejor dice, en el 7 le dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso que debemos, obviamente van a venir tentaciones, al mismo Jesús lo quiso tentar. Imagínense si quiso tentar al mismo Jesús, ¿qué queda para nosotros? Que nosotros estamos luchando en esta carne, ¿o no? A veces tenemos más obras de la carne que el fruto del Espíritu. Vamos a ir a leer algunos textos ahí sobre la palabra. Lucas, le voy a pedir a mi mami Lucas 11, del 27 y 28. Mi papi le voy a pedir Isaías 48. La Francisca, Mateo 24, 35. Carlita, Colosenses 3:16. Y ahí después vamos leyendo. Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Nuevamente Jesús diciendo que somos dichosos, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. En este momento ustedes están oyendo, pero ahora ustedes también deben guardarla. No solo oírla y que pase desapercibida esta palabra nomás. Tienen que comérsela. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todo puede pasar, pero la palabra de Dios es la que va a permanecer para siempre, porque Jesús es el mismo Jesús. Por eso que dice eso. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, la palabra no pasará. Amén. Ahí podemos ver que se confirma lo que dice Isaías, que dice exactamente lo mismo, que todo va a pasar, porque en Isaías sécase la hierba, ¿no es cierto? Y Jesús simplificó, decía que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar, porque es viva y eficaz y es Cristo. Por eso que no va a pasar. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Por eso que la palabra sirve para todo, porque en ella tiene que estar los cantos. Por eso que también uno cuando canta, uno debe meditar. Cuando alguien, a veces a uno le gusta por la música, oye, bonita, tiene bonita melodía, pero a veces uno debe meditar lo que está cantando, porque muchas veces están errados con lo que están cantando. ¿Y cómo yo voy a saber que está mal lo que está cantando? Por la palabra. Porque muchas veces es lo mismo, por eso que yo tengo que cantar con el entendimiento, porque hay alabanzas, como vendrá el Señor, que habla ya después cuando va a ser la venida en poder y gloria. Por eso que en el coro, entre paréntesis, le dice, mas a vosotros lo que teméis mi nombre, ya no vamos a estar aquí. Ya vamos a estar saltando arriba. Por eso que uno debe cantar con el entendimiento. Vendrá el Señor, las dos estrofas hablan ya cuando está en la tribulación y todas esas cosas. Pero el coro es que nosotros estamos ahí arriba. Por eso que debemos cantar con el entendimiento. ¿Y cómo voy a entender? Con la palabra. Proverbios 30. Mi mami que busque Proverbios 30, 5 y 6. Y mi papi lo va a pedir que busque Deuteronomios 4:2. Carlita Apocalipsis 22:19. Mi mami Proverbios 30, 5 y 6. Mi papi Deuteronomios 4:2. Y Carlita Apocalipsis 22:19. Toda la palabra de Dios es limpia
Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan y nos dice una advertencia. No añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Y eso lo confirmamos en Deuteronomios 4:2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Amén. Y Apocalipsis 22:19. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Por eso es importante, sobre todo cuando uno predica, uno puede acotar, obviamente no va a estar como robot acá arriba sin hablar uno, pero uno debe también medirse en lo que dice. Yo no puedo llegar y decir lo que a mí se me pegue la gana, o algo fuera que está de la palabra, porque ¿qué me está diciendo en Proverbios, en Deuteronomio y Apocalipsis? Que hay un castigo si yo le añado algo que no está. Como algunos que piensan, no, si la palabra dice yo te ayudo y te ayudaré, como dicen algunos dichos. Eso, o también otros dicen, no, si la palabra dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, y no dice la palabra. Esos son dichos que se dicen en las iglesias. También, porque la ofrenda dice, cuando todos dicen, vamos a pasar porque la palabra dice, Dios bendice al dador alegre. Y la palabra en Corintios, 2 Corintios, dice, Dios ama al dador alegre. Es muy distinto. Entonces, por eso que yo debo tener cuidado cuando yo digo algo mío, de que no le voy a estar añadiendo, porque me dice que tenga cuidado, porque si no voy a tener las mismas plagas que están escritas en este libro. Así que imagínense, si nos dicen Proverbios, nos dicen Deuteronomio, o sea, toda la Biblia me está diciendo que yo no debo añadirle. Supongamos igual cuando los que andan diciendo ahora, no, si Jesús fue a buscar a Judas al infierno, ¿dónde sale? Búsquemelo, ¿dónde sale? No, no sale. María Magdalena no fue, pero sale. También, pues, hay muchos que dicen María Magdalena fue prostituta, fue la mujer adúltera, y María Magdalena en la Biblia solo sale que le sacaron 7 espíritus, nada más, y que fue una de las mujeres que fue al sepulcro y estaba vacío. Y el Señor le dijo que por qué lloraba. Y los ángeles también de primera, porque ahí hay 2 partes, una en Lucas y otra cuando la historia para completarla. Pero eso lo sabemos por la palabra. Pero usted no deje guiarse, porque yo he escuchado desde el púlpito decir María Magdalena, Dios la libró de ahí cuando estaba en el suelo y Dios estaba escribiendo y esa es la mujer adúltera, no sale quién es. Igual hay una confusión con Betania y otra mujer, pero son distintas mujeres también, hay que leer el contexto. Por eso, hermano, por eso que yo quise recalcar y poner esos 3 textos sobre eso. Cuando leamos, no saquemos de contexto las palabras, ni tampoco le pongamos cosas. Yo a veces uno puede estar emocionado y todo, pero no nos salgamos de lo que dice la palabra. Porque puedo estar errando en un pensamiento mío. Yo prefiero, si no estoy segura en algo, prefiero callarme y después buscarlo. ¿Está en la palabra o no está? Tengo que ir buscarle. Porque si no, estoy faltando y aquí me dice que puedo tener un castigo si le añado o si le quito a la palabra. Deuteronomios 12:28. Deuteronomios 12. Oh, se me andan cayendo todas mis cosas. Esta Biblia la tengo llena de cosas. ¿Un solo texto? Sí, gracias, Francisca. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, para siempre. O sea que debemos guardar para que nos vaya bien. Cosa que el pueblo de Israel no quiso hacer. Prefirió hacerlo malo. Dios es tan grande en misericordia que desde un inicio le dijo al pueblo de Israel lo que era la obediencia y la desobediencia. Y el Señor nos dice exactamente lo mismo. Cuando Jesús dice hay 2 caminos, uno ancho y el otro angosto. Exactamente nos está diciendo las mismas palabras.
pero somos nosotros a veces preferimos el camino bien ahí ancho para pasar, ¿no es cierto? Porque nos gusta llevar todo, pero Jesús dice que ojalá procuremos entrar por el camino angosto. Romanos 10:17. Yo creo que se la saben ahí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Muchas veces decimos, Señor, por favor, auméntame la fe, auméntame la fe. Y la palabra dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Escudriñar la palabra, oír la palabra, eso me hace aumentar la fe. Porque muchas veces somos muy de nosotros, si no estamos firmes en la palabra, vienen los problemas. Por eso usted cuando pueda lea detalladamente la parábola del sembrador. Y lea no solamente cuando le dice las clases de tierra, sino hasta la comprensión lectora que nos da Jesús después. Porque a veces parece que, por eso yo creo que Jesús nos dejó las cosas de este mundo de acá para enseñarnos, porque somos muy porfiados. Somos como esas personas que tienen que explicarlo hasta con dibujitos para entender. Entonces el Señor nos dice que en el sembrador, la clase de tierra, la última, es la buena porque la semilla brota, germina, ¿no es cierto? Y da fruto. Y ojalá eso, y ustedes ya hemos leído muchas veces el fruto del Espíritu. ¿Y qué conlleva el fruto del Espíritu? La fe. Pero aquí dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Una palabra que me gusta mucho ahí dice en Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Usted sabe que ahí Jeremías estaba pasando por un desánimo y el Señor lo reanimó, y fue porque le dio sus palabras. Y por eso que la palabra ahora también nosotros debemos animarnos, que si estamos pasando por cosas, la palabra, por eso dice, fueron allá tus palabras y yo me las comí, y tu palabra me fue por sumo gozo. Usted el gozo lo va a sentir cuando esté pasando dificultades, porque ahí se ve el gozo del Señor. Mami, Juan 1, del 1 al 3, papi, Juan 17:17, y la Carlita Apocalipsis 1:3. Juan 1, del 1 al 3, mi papi Juan 17:17 y Carlita Apocalipsis 1:3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso ahí nos confirma, por eso que llega, porque es el mismo Cordero de Dios, o sea, Cristo. En el principio era el verbo, y verbo, ¿qué significa? Palabra. O sea que Jesús era la palabra, y Jesús sigue siendo la palabra, y va a ser la palabra la que nos va a juzgar. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido. Por eso que cuando usted se da cuenta, cuando usted lee en Génesis, no lo vamos a parafrasear, vamos a ir a ver lo que dice en el primer verso de Génesis, en uno de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos, pero hay una parte que dice que por su palabra. ¿Está aquí o está en los evangelios? Es que en el 26, el 1:26, cuando Dios hizo al hombre, entonces dijo, hagamos al hombre, y ahí usted se da cuenta cuando dice hagamos, que había más de una persona en ese momento. Y es porque Dios estaba, que es su palabra, en el principio era el verbo, ¿no es cierto? Estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo, porque cuando usted lee, dice que en el 1:2 dice, y en la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Por eso que ahí están los tres.
muchas veces igual se forman algunos que no, que Dios es uno, que si son tres estaríamos idolatrando a otra persona. Lo que pasa es que Dios es uno, pero se manifiesta en tres. Es el Padre, el Creador de todas las cosas. Jesús fue el que vino a dar su vida por nosotros y es el Hijo de Dios y es la palabra. Y el Espíritu Santo ya sabemos, ¿no es cierto?, que es el que nos convence y nos lleva a toda verdad. Y usted sabe cuando yo di es en otra parte me parece que es que por él, o ese mismo texto que por él. Está en Salmo. Ah, Salmo, ya. Si yo lo había leído, yo sabía. En Salmo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso. Y ahí sigue él junta con Es eso. Entonces ahí nos da lo que dice Juan 1, que por él la voz de Dios era Jesús, porque él era el verbo. Por eso que hay que comprender lo que nos dice y hay que ir hilando cada texto, ¿no es cierto? Ya, entonces leímos Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que por la palabra nosotros primeramente debemos santificarnos en tu verdad. ¿Y en quién entonces? En Jesús. Porque tú, ¿no es cierto? Porque tu palabra es verdad. Nuevamente, porque Jesús es la verdad. Entonces el Señor, ya veíamos también, nos pide perfección y nos pide que nos santifiquemos. Apocalipsis 1:3 Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados. ¿Qué dicen? No solo los que están oyendo, dice el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, o sea, más encima nos dice que lee, que oyen y guardan estas cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿es importante o no es importante meditar en su palabra y tener el Espíritu de Dios? Debemos tener las dos cosas para poder tener el poder de la palabra. Para que la palabra sea viva y eficaz en su vida, usted debe tener las dos cosas. Y para terminar voy a leer en Santiago 1, del 19, ahí lleva por título Hacedores de la palabra. Léanmelo tú mejor porque estoy mega... Hacedores, Santiago 1, del 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Era lo que yo les decía, que seamos hacedores de su palabra. Porque el ejemplo que nos quiere dar del espejo es, ¿por qué me voy a mirar a un espejo yo? ¿Cuál es el instrumento del espejo? Para vernos las pifias. Cuando yo me levanto y voy al baño y me veo al espejo, ¿qué digo? Hoy tengo algo aquí, una lagaña, vengo toda chascona, tengo que peinarme. ¿Se imagina si yo me mirara al espejo y diera, ya, y me voy? No me lavé ni los dientes, absolutamente nada. Eso es lo que quiere decir Dios. Que con la palabra yo debo mirarme y decir, ¿estoy haciéndolo bien? No estoy haciéndolo bien. Esto debo cambiar en mí. Si estoy haciendo algo bien, debo hacerlo más bien todavía. Por eso dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque yo puedo, como decía la otra palabra, puedo pensar que estoy bien, pero hay algo que está fallando. Por eso que debemos ser eficaz en la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que oremos, pero pasemos a orar de rodillas. Y si hay alguien que está enfermo, pase acá adelante. ¿Qué decía? El poder de la palabra.
Yo le decía a mi papá, a mi mamá le decía, esta palabra me la tuve que comer yo y vivirla primero. Estaba enferma y Dios me sanó. Y el poder de la palabra para que yo pudiera compartirle esto a ustedes. Así que si están enfermos, pasen acá adelante. Pasen y mi papá va a estar orando por ustedes, pero pasen confiando en el Señor, viviendo la palabra. Así que vamos a pasar a orar y cuando terminemos de orar, le voy a pedir a mi mami que nos levante de la oración. Así que pasemos a orar. Y si hay alguien enfermo, pase hasta acá adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos tu palabra maravillosa, la cual es viva y eficaz, Señor, la cual quebranta, la cual purifica, la cual santifica, dice tu palabra. Te alabamos, Dios, porque eres bueno. Señor, en esta hora unimos nuestra fe para verte operar, Señor Jesús. Sabemos que tú tienes poder y gloria, Padre. Oramos, Señor, por estos pequeños. Toda alma, todo problema respiratorio, Señor, en el nombre deJesús. Tu palabra dice que pondrían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Pero no es nuestro poder. Es tu poder, mi Padre. Es tu palabra la que sana. Purifica estos corazones, Señor. Usted sea, Señor, tocando sus vidas, Padre mío. Te damos muchas gracias porque eres el Dios de nuestra vida. Gracias porque tu hija ha predicado la verdad. Tú seas ayudando a nuestros hermanos cada día, Padre, para que sigamos creciendo, para que amemos tu palabra cada día más y más, Señor. Que ella sea lo más importante que tengamos, Padre, porque tu palabra es la que nos llevará a la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Una iglesia con la Biblia, Padre, es una iglesia triunfadora, es una iglesia vencedora, Señor, porque ahí está el poder. Ahí está el poder en tu palabra, porque por ella fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, Señor. Gracias, palabra de Dios. Gracias, Verbo. Gracias, Jesús, porque te hiciste carne para venir a esta tierra a traernos las buenas de salvación, el año agradable de salvación. Señor amado, esta salvación costó precio de sangre. Predicar tu palabra nunca ha sido fácil. Todos aquellos padres que predicaron, todos aquellos, Señor, que llevaron el mensaje, han sido vituperados, perseguidos, Padre. Pero maravillosa es la esperanza, porque por tu palabra entendemos, Señor, que hay una esperanza viva para nosotros, Señor. Si creemos, Padre, bendice a tu iglesia, Jesús. Fortalece a tu iglesia. A los de doble ánimo, Señor, anima a los padres. Fortalece las rodillas, las paralizadas, Señor. Levanta al caído, dale fuerza al que no tiene ninguna. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice la familia que están reunidas en este día aquí. Bendice a estos jóvenes, estos niños, Padre, estos ancianos, mis hermanas, Padre. Bendice su familia. No a nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Sino a tu nombre. Gracias porque hasta este día tú no has hecho faltar nada, Padre. Gracias porque nos alimentas, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Poderoso de Jesús. Poderoso eres tú, mi Trae Cristo. sanidad, Padre, Gracias, para Jesús. Te lo pido humildemente del fondo de mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias en este día, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque todavía en este país de Chile, en este lugar del Arenal, podemos escuchar la palabra, Padre. Podemos tener la libertad todavía de hacerlo. Tenemos hermanos en otros países, Señor, donde, Padre, ni siquiera pueden tener una Biblia. Pero nosotros tenemos la bendición todavía de tener no solo una, quizás muchas en nuestras casas. Y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque costó precio de sangre, Padre, para que nosotros pudiéramos tener la verdad hoy día. Señor, diste tu vida, te despojaste, Señor, de tu trono, de tu adoración, para venir a dar vida y vida en abundancia, para venir a predicar el año agradable, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos en este día. Gracias, Señor. Ayúdanos y permítenos seguir creciendo cada día más en ti por tu palabra, Cristo Jesús. Te agradecemos todo ahora. Levántalos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.
Demos la gloria a Dios y voy a dejar a mi hermana en este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Inclinamos nuestros rostros. Padre amado, le alabamos, Señor, le bendecimos su santo nombre. Le damos gracias, Señor, por este privilegio de esta hermosa tarde, habernos reunido en su casa de oración, Señor, para venir a alabar y bendecir su santo nombre, Señor. Le damos gracias por su misericordia, por su amor, por lo que hace en cada una de nuestras vidas, Señor. Le alabamos y le bendecimos, Señor, y ahora le pedimos, Señor, que usted nos bendiga de regreso a nuestros hogares, que su amor y su misericordia siempre nos acompañe, Señor, y su Espíritu Santo nos guíe cada día, Señor. Y le pedimos también misericordia, Señor, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria